La oftalmóloga doctora Sofía Gerabec, médica de planta en la sección Retina y Vitrio de la red Gerabec-Zavalo, nos habla en esta edición de ambliopía. Estamos próximos a la campaña que existe de la ambliopía, para combatir la ambliopía en Latinoamérica, así que queremos hacer hincapié en este tema que quizás cada vez se escucha más, pero no siempre, y es muy importante porque define la visión de los niños, define la visión de la población adulta en un futuro. La ambliopía es comúnmente conocida como ojo vago. Cuando esos ojos tienen algún defecto en su desarrollo, que puede ser por opacidades, que puede ser por necesidad de anteojos, ese ojo no logra ver tan bien como el otro ojito. Entonces, el ojito que ve bien es el que se va a desarrollar y va a seguir por un buen camino, y el otro se va a hacer vago, justamente. No va a aprender a ver, y eso luego en la vida adulta ya no logra corregirse. La edad fundamental para el desarrollo de la visión es hasta los 8, 10 años. ¿Cómo se corrige la ambliopía, doctora Gerabec? Hay que detectar la causa que está produciendo la disminución de la visión, y a partir de definir, dar ese diagnóstico, uno genera un tratamiento. Puede llegar a ser por una hipermetropía, por una miopía, es decir, por un error refractivo, es decir, por una necesidad de anteojos que se va a corregir con la utilización de ese anteojo, y a veces se acompañan con parches. Puede ocurrir también que haya una opacidad de medios, que es lo que nosotros llamamos, es decir, que hay un telón negro en alguna parte del ojo que está produciendo un impedimento a la entrada de la luz al ojo, que puede ser por una catarata, que puede ser por un problema de retina u otras anomalías que pueden tener que ver generalmente con el desarrollo embrionario, que sean cuestiones congénitas. Esas son las principales dos causas, o pueden ser también por un estrabismo, es decir, hay un ojo que no está alineado, que no va como dos riendas de caballo mirando siempre a la misma imagen. Entonces, al tener otra imagen diferente, ese ojito queda apartado de la evolución de la visión. Es fundamental generalmente apoyarnos en las neos para aquellos niños que hayan sido prematuros, que son los neonatólogos quienes generalmente hacen hincapié en los controles oftalmológicos, y muchas veces nosotros vamos a las unidades neonatológicas a revisar a los niños ahí mismo. También nuestro segundo apoyo son los pediatras, que generalmente le recuerdan a los padres cuáles son los controles que debe tener el niño, y luego nosotros mismos, cuando recibimos a los niños al consultorio, avisar y recalcar cuál es el próximo control, o madres que por ahí concurren a una consulta para ellos, recordarles y educar sobre la necesidad de los controles en los niños en toda esa edad evolutiva. Por lo tanto, la doctora Sofía Gerabec sugiere a los padres lo siguiente. Si ustedes notan que los niños por ahí se rascan los ojos, o tienen orzuelos a repetición, o les duele la cabeza, o deben aproximarse mucho a los objetos para poder verlos, o notan alguna actitud visual diferente, son los padres los que están siempre con los niños. Así que siempre los padres hay que escucharlos, y ellos son los que están atentos. Ante cualquiera de esos síntomas o algo que ustedes noten raro, concurran al control oftalmológico. Y si no hayan cumplido con alguno de estos controles, concurran ahora también, que siempre es una buena oportunidad de hacer un control, de un chequeo, y de detectar estos posibles problemas, o de saber que el niño está encauzado en una adecuada maduración visual.